nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar la práctica número 4 de sentidos químicos de gusto y olfato. Nuestros integrantes son Araceli, Aranza, María José, Julieta y Lisette. Como antecedentes, vamos a ver que el gusto y el olfato son sentidos químicos que van a estar estimulados por sustancias químicas. Con el sentido del gusto vamos a poder tener una distinción inmediata de la comida. En cuanto a lo dulce, pues nos va a indicar que tenemos un alto contenido calórico y los sabores sabrosos nos van a proporcionar una fuente de proteína, mientras que lo salado y lo ácido van a estar relacionados con las cosas importantes a lo que se refiere a la homeostasis, y lo amargo nos va a alertar o nos va a avisar de la presencia de elementos tóxicos. Bueno, las células receptoras del gusto se van a encontrar en la superficie de la lengua y pueden llegar a formar sinapsis eléctricas y químicas que van a ser capaces de transmitir desde los botones gustativos por medio de los axones gustativos primarios. Lo que van a transmitir es la información hacia la corte cerebral a través del tronco cerebral y del tálamo. Bueno, ahora vamos a ver qué son los botones gustativos. Los botones gustativos básicamente van a ser estructuras epiteliales microscópicas que van a tener una forma ovalada, que se van a encontrar en todos los tipos de las papilas linguales o papilas gustativas, excepto en las papilas filiformes. Van a contener unas células receptoras del gusto que son quimiosensoriales, que van a ser sensoriales cuando se encuentran en contacto sináptico con las terminales de los nervios gustativos. Los nervios gustativos que vamos a utilizar van a ser en este caso el nervio facial, el glosofaringio y el vago. Los seres humanos conocemos 5 sabores que vamos a mencionar más adelante. Estos son el dulce, el salado, el agrio, el amargo y uno que no es tan conocido es el umami. Ahora, hablando del sentido del olfato, vamos a ver que las células receptoras de este sentido están en la parte superior de la cavidad nasal y es llamado epitelio olfativo. En la primera imagen podemos observar cómo es que está el bulbo olfatorio y salen estas células, estos nervios olfatorios, para que ahí puedan recibir los olores que son transmitidos por el aire. En esta imagen vamos a ver que el bulbo olfatorio está sobre la lámina activosa del hueso etmoides y de ahí este va a tener unos orificios del que van a salir los nervios olfatorios para así formar el epitelio olfatorio. Una parte importante de esto es que estas son las únicas neuronas del sistema nervioso que son reemplazadas casi siempre durante toda nuestra vida. Y vamos a ver que tiene 2 vías. La primera es la que permite percibir del olor, que por medio del núcleo medial dorsal del tálamo va a llegar al córtex orbitofrontal y ahí es donde se va a hacer consciente este sentido del olfato. Y la segunda es la que está regularmente asociada con las conductas básicas. Estas proyectan sus axones a distintas partes del cerebro, principalmente del tronco cerebral, hipotálamo y partes relacionadas con el sistema límbico. Relación entre el olfato y el gusto. De esto hablaremos más adelante. Estos dos sentidos pueden clasificarse como viscerales porque ambos van a dar una respuesta dentro del organismo, dado que van a ser dentro de las estructuras huecas del tracto alimentario y su alteración. Las diferencias entre el gusto y el sabor son variadas. El gusto se refiere a la sola función de un solo sentido, mientras que el sabor va a ser la combinación de varios sentidos como lo son el gusto, el olfato, la vista y el tacto. Esto significa que el sabor se define como la impresión o sensación que causa un alimento o una sustancia, y el gusto es el sentido que se encuentra en la lengua, o sea, el órgano musculoso ubicado en la boca. El olfato va a afectar de manera significativa la percepción de un sabor,
puede ser como parte constitutiva de ese sabor, es decir, que va a ser parte que el olor va a ser parte del sabor o como una fuerza moduladora, es decir, que el olor va a modificar o va a alterar el sabor de ese alimento. El sentido del olfato y el gusto pueden entrar en una clasificación de sentidos químicos. Por su parte, el sentido de la vista, el tacto y la audición pertenecen a la clasificación de sentidos físicos. Los sentidos químicos, por su parte, igual pueden llamarse también sentidos viscerales por la relación que tienen con el aparato gastrointestinal. El sentido del gusto y el olfato guardan una gran semejanza. Su primera característica fundamental es que ambos son estimulados por sustancias químicas que se disuelven en moco, del sentido del olfato, y en la saliva, con el sentido del gusto. Otra de sus características es que ambos guardan una relación funcional, sabor-olor. ¿Qué quiere decir? Se dice que para una percepción adecuada del sabor de los alimentos es necesaria una función olfatoria adecuada. ¿Qué quiere decir? Lo que indica que estos sentidos están muy relacionados para que nosotros podamos detectar el correcto y el sabor de cada alimento mediante el olfato también. La información proveniente de ambos sentidos es procesada a nivel del sistema nervioso central. Como podemos ver, la información que viene del olfato es procesada en el lóbulo frontal, mientras que las percepciones de los sabores es procesada en el lóbulo parietal. Los receptores del olfato se clasifican como quimiorreceptores. Estos tienen una capacidad de discriminación bastante alta, ya que el humano puede reconocer más de 10.000 olores diferentes. Sin embargo, su discriminación de intensidad es bastante baja, ya que se requiere mínimo del 30% del cambio para que pueda ser diferenciada. Los receptores del gusto están distribuidos en todas las áreas de la lengua, pero también se encuentran en otras zonas extralinguales como puede ser la epiglotis, el paladar y las paredes de la faringe. Aproximadamente 5.000 botones gustativos se encuentran en el humano adulto, sin embargo, en los niños son mayores. Estos botones gustativos se encuentran incrustados en el epitelio estratificado. Estos están ausentes en la zona central del dorso de la lengua. Los receptores del gusto se forman a partir de células modificadas más células de sostén y células basales que nos da como resultado un botón gustativo. Las células de sostén forman las paredes de lo que va a ser un poro gustativo. El poro gustativo pone en contacto las sustancias disueltas de la saliva con las células receptoras. Hay 4 tipos de papilas. Estas papilas se forman cuando los botones gustativos se agrupan. Las primeras son las filiformes, que tienen forma cilíndrica o cónica. Están aproximadamente en los 2/3 anteriores de la lengua y generalmente no contienen botones gustativos, y si los contienen son muy pocos. Las papilas fungiformes se distribuyen en la punta y los bordes laterales de la lengua. Estos tienen una forma de hongo. Están delante de la V lingual y tienen color rojizo. Las papilas foliadas están organizadas en pliegues paralelos dispuestos verticalmente en los bordes laterales de la lengua. También tienen una forma cilíndrica o cónica. Y las últimas, las caliciformes, estas son las menos numerosas, pero son las más voluminosas. Forman la V lingual y son las más especializadas. Están en la parte posterior de la lengua. Aquí podemos ver su forma de cada una de ellas. Y bueno, los seres humanos tenemos 5 sabores, que es el dulce, el salado, el agrio, el amargo y el umami. El dulce se detecta a partir de azúcares, glicoles, alcoholes, aminas, cetonas, ésteres, entre otros. Lo salado se detecta a partir del sodio. El agrio se detecta a partir de iones de hidrógeno. El amargo es detectado por
sustancias orgánicas de cadena larga que contienen hidrógeno, y el umami es detectado por el glutamato. Aquí podemos ver cómo se distribuyen todas las papilas en la lengua y en qué lugares de la lengua se localizan los sabores. El sabor umami fue detectado en 1908 por el doctor Mikonae Ikeda, que es un doctor japonés. Se agregó a los sabores cuando el receptor fue localizado, y este receptor es el glutamato. Gracias.